Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para comenzar con el estudio de la parashá número 11, que tiene por nombre Vaishgash. Es una palabra en hebreo que significa y se acercó. Esta la encontramos en la porción de la Torá, en el libro de Bereshit, que es Génesis, del capítulo número 44, versículo 18, al capítulo número 47, versículo número 27. Mira, vamos a recapitular brevemente la historia que hemos estado describiendo hasta el día de hoy para que estés en contexto de lo que estamos platicando. Tenemos que Joseph, una vez que interpretó los sueños del faraón, es puesto como gobernador de Egipto y que en jerarquía resulta que Joseph era el segundo después del faraón, quedando bajo su autoridad la administración de todos los recursos de Egipto. De acuerdo al sueño de faraón, habría 7 años de hambruna, por lo cual las personas comenzaron a acudir a Egipto a comprar alimento, pues era el único lugar en donde podían encontrarlo, de lo cual se dio cuenta Israel. Les pide a sus hijos que vayan y compren el alimento. Acuden entonces los hijos de Israel a comprar alimento a Egipto y se encuentran con Joseph, su hermano, al que habían vendido a los madianitas, pero no como Joseph, sino como Safnat Panea, que de hecho en la parashá anterior veíamos los interesantes significados que hay acerca de Safnat Panea y la estrecha relación que hay con Yahshua nuestro Mesías. Así que bueno, tenemos entonces que Joseph toma cautivo a Simeón hasta que aclararan que no eran espías en Egipto, y la única manera de comprobarlo era trayendo a Benjamín, su hermano menor. Salen entonces los hermanos de Joseph con alimento, pero durante el trayecto uno de ellos abre su costal para darle de comer a su asno y encuentra su dinero en la boca del costal. Se asustan todos, pues ahora además de ser considerados espías, pues bueno, ellos pensaban que también serían considerados como ladrones. Cuando llegan con Israel, el papá, le platican todo lo que les había pasado, todo lo que les había acontecido, que fueron tratados ásperamente y que fueron también tratados como espías. Le platican a su papá que la única forma de recuperar a su hijo Simeón y comprobar que no son espías es regresar a Egipto, pero ahora con su hermano Benjamín, que es el hermano menor. Noticia que entristece en gran manera a Israel y con el dolor de su corazón accede, pues Judá se compromete a traerlos con vida. Génesis capítulo número 43, versículo 8 y 9. Repito, estoy haciendo una recapitulación de lo que estuvimos viendo en la parashá anterior. Génesis capítulo 43, versículo 8 y 9. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Entonces llegan los hermanos con Benjamín a Egipto, donde ya los esperaba Joseph, para lo cual los recibe con una invitación a comer. Así que una vez aclarado el tema de que no eran espías, Joseph despide nuevamente a sus hermanos, haciendo poner su copa en uno de los costales de sus hermanos, junto con el alimento que llevaban. Rumbo con su papá Israel son detenidos y ahora además acusados de robo. Los hermanos sorprendidos le dicen a Joseph que en quien encuentren la copa se quedaría al servicio de él. Ahora, recordemos que aquí aún Joseph no era revelado por su verdadera identidad. Él seguía siendo en este momento Safnat Panea, un personaje que en cierta forma era egipcio. Entonces sus hermanos bajan sus costales, busca cada uno la copa, y justo la copa fue encontrada en el costal de Benjamín. Génesis capítulo 41, versículo número 12. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra, y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Elohim ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Joseph respondió: nunca yo tal haga.
El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. ¡Qué gran historia! Mira, te acabo de resumir brevemente toda la parashá anterior. Y bueno, veamos algo interesante. Sería que este tipo de actitudes demuestran que Joseph sentía algo en contra de sus hermanos que lo habían vendido. Mira, la respuesta es no. Pues él lo que buscaba era reencontrarse nuevamente con su papá Israel. Recordemos que Joseph fue un claro ejemplo de inteligencia emocional. Nunca fue impulsivo, pues él controlaba perfectamente sus emociones. Así que con esta breve recuento de lo que ha pasado, vamos a dar inicio al estudio de la parashá, o la porción número 11, que tiene por nombre "Y se acercó". Y es justo la forma en la que inicia esta porción. Así que acompáñame a Génesis capítulo 44, versículo número 18. Y veamos de quién habla cuando se acercó y a quién se acercó. Génesis capítulo 44, versículo número 18. Dice: Entonces Judá se acercó a él y dijo: Ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Aquí hagamos un paréntesis. Imaginemos lo siguiente. Judá había prometido a su papá Israel que traería con bien a Benjamín. Y ahora resulta que Benjamín se quedaría preso en Egipto. Judá sabía que esta sería una noticia devastadora para su papá. Génesis capítulo 44, versículo 19, dice: Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Versículo 20, y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Fíjate entonces, por lo tanto, si Benjamín no iba con sus hermanos, era claro lo que le acontecería a Israel. Seguramente moriría de dolor, de haber perdido no solo a un hijo, ahora a 2 de sus hijos. Es claro, Judá tenía un cargo de conciencia, pues él fue de hecho quien tuvo la idea de vender a Joseph. Recordemos en Génesis capítulo 37, del versículo 26 al versículo número 28. Génesis capítulo 37, versículo 26 al versículo 28 dice: Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a Joseph a Egipto. Así que mira, ahora Judá sería responsable no solo de la vida de Joseph, ahora también de la vida de Benjamín. Por esta razón es que Judá tiene que interceder por su hermano Benjamín, justo como lo leemos en los siguientes versículos. Génesis capítulo número 44, versículo 30 al versículo número 34. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos.
porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Así que mira, es claro que Judá estaba arrepentido. Ahora, veamos algo muy interesante. ¿Recuerdas Eclesiastés capítulo 1, versículo número 9? Que es lo que fue, lo mismo será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Fíjate muy bien, esto quiere decir que si Judá en aquel entonces se arrepintió, mira, Judá volverá a arrepentirse. En aquel momento, Judá se arrepintió hacia Joseph, como prototipo de Mesías. Pero ahora Judá se arrepentirá hacia Yahshua, nuestro Mesías. Vamos por favor a Zacarías capítulo 12, versículo número 10. Zacarías capítulo número 12, versículo número 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Aquí abro un paréntesis. ¿Quiénes son los moradores de Jerusalén hoy día? Exacto, la casa de Judá, que junto con Benjamín regresaron al territorio físico de Jerusalén después de la dispersión. Continuamos con el versículo, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Te das cuenta cómo es que la profecía de Zacarías nos relata cómo se repetiría la historia con la casa de Judá? Y justo como lo veíamos ayer en la recepción de Shabbat, ¿cuándo sucederá esto? Bueno, esto sucederá justo cuando la plenitud de la casa de Israel, dispersa por las naciones, regrese al Padre. Te lo voy a decir más claro, cuando la plenitud de las naciones regresen en obediencia al Padre. Cuando regrese la plenitud de nuestra familia en obediencia al Padre. Será cuando Judá mirará a Yahshua, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Aquí en esta historia, Joseph, vemos cómo está a punto de rebelarse. Pero ¿qué crees? En un futuro no muy lejano, Yahshua será revelado de igual forma como el Mesías. Un reencuentro justo como será el reencuentro de las dos casas de Israel, donde Yahweh, que es Yahshua, sea nuestro único Elohim. Continuamos. Génesis capítulo 45, versículo 1 y versículo número 2. Dice, no podía ya Joseph contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer Joseph a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Veamos algo interesante. Hoy, las 10 tribus del norte, es decir, la casa de Israel, que vuelve a las palabras de su Creador, no cabe duda que se vuelven bendición a todas las familias. Por lo tanto, cuando la plenitud de los gentiles entendamos nuestra verdadera identidad como pueblo de Israel, volviendo a las palabras de Yahweh nuestro Elohim, es entonces cuando el verdadero evangelio de la restauración del reino será predicado hasta el último rincón de la tierra. Y es entonces cuando Judá nos podrá reconocer como hermanos, porque estaremos ya en obediencia al Padre. Habremos dejado de lado todas las tradiciones griegas y romanas que nos dan esa apariencia egipcia, que nos hace irreconocibles ante sus ojos. Ahora, veamos algo interesante, y cuál es la reacción de Joseph hacia sus hermanos. Génesis capítulo 45, versículo número 3. Y dijo Joseph a sus hermanos, yo soy Joseph. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Fíjate, los hermanos no tenían ni palabras. No sé si fue por temor, por remordimiento, por vergüenza, pero mira, Joseph lloró. Sintió una emoción muy grande. Y es algo curioso, pues es justo lo que pasa con la casa de Israel, conformada por ti y por mí, que hemos descubierto nuestra verdadera identidad. Sentimos una emoción muy grande. Sentimos un amor inexplicable por Judá, por la nación de Israel, por la Torá y por todo aquello que suena al pueblo de Israel. Mira, te cuento un caso muy particular, el caso de mi mamá. Pues desde hace muchos años, todo lo que tenía que ver con Israel siempre le había llamado mucho la atención.
Recuerdo que siempre trataba de tener música hebrea, coleccionaba monedas de Israel. Y mira, me di cuenta que simplemente siente algo muy especial en su corazón por Israel. Y ahora sé la razón. Yahweh, que es Yahshua, le estaba llamando de regreso a casa, como en la parábola del hijo pródigo. Y es interesante que hoy justo Yahweh, que es Yahshua, nos está llamando de regreso a casa. Y es por eso que sentimos tanto amor a todo lo que tiene que ver con Israel. Fíjate la parábola del hijo pródigo. El hijo menor, que es la casa de Israel, se apartó de la casa del padre, se fue entre las naciones, pero un día reacciona y vuelve en sí. Y en ese momento, cuando comprende que su identidad y su lugar está en la casa del padre, que siempre le ha esperado, y allá se encuentra al lado del padre con el hijo mayor, Judá, que nunca se apartó de la Torá. Veamos ahora que Joseph se está revelando a sus hermanos cómo es que les habla. Génesis capítulo 45, versículo 4 y versículo número 5. Entonces dijo Joseph a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy Joseph vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Ojo con la respuesta, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. ¿Te das cuenta? Todo tenía un gran propósito: preservación de vida. ¿No es justo las palabras que leíamos el día de ayer en Romanos? Si los judíos no hubieran endurecido su corazón, simplemente la casa de Israel no habríamos alcanzado salvación. En otras palabras, el que Judá hubiera vendido a Joseph a los madianitas fue justo para preservación de vida. Así como el día de hoy los judíos, nuestra amada casa de Judá, no ha reconocido a Yahshua como el Mesías, ha sido para preservación de vida del pueblo de Israel. Romanos capítulo número 11, versículo 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si la transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Vamos a brincar al versículo 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Elohim, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Elohim sujetó a todos en obediencia para tener misericordia de todos. ¿Te das cuenta del gran amor y propósito que ha habido de la casa de Judá? Judá ha pasado holocaustos, Judá ha pasado inquisiciones, Judá ha sido perseguido. ¿Y todo? ¿Para qué? Para que nosotros, la plenitud de las naciones, regresemos a casa. ¿Sabes por qué se predica en las congregaciones de las religiones tanto antisemitismo, tanto odio hacia la casa de Judá? Sencillo, desconocimiento de la Torá. Pues si se dieran cuenta que estamos en deuda con la casa de Judá. Ahora, es interesante el saber que el reencuentro de Joseph y de sus hermanos no fue en la tierra prometida, es decir, no fue en la tierra de Canaán. ¿Te diste cuenta dónde fue el reencuentro de Joseph y sus hermanos? Exacto, en Egipto, justo. Ahora, yo te pregunto, ¿no es justo el reencuentro que estamos experimentando? Hoy la casa de Judá y la casa de Israel se están reencontrando. ¿Y dónde nos estamos reencontrando? En el exilio, en el Egipto. Para que en un futuro no muy lejano, ambas casas sean unidas. Mira, de la misma manera la reunión de la casa de Judá y la casa de Israel se está llevando, repito, en el exilio y no en Israel. Vayamos por fuera a Isaías capítulo 65.
del versículo 17 al versículo número 25. Isaías, capítulo 65, versículo 17 al versículo número 25. Dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahweh, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Yahweh. Ahora una pregunta interesante es: ¿por qué hasta ahora podemos ver cada una de estas parashot como profecías? ¿Y por qué por tanto tiempo vimos a Israel como una nación totalmente ajena e independiente a nosotros? ¿Por qué será? Vamos a Isaías capítulo 51, versículo número 11. Dice, Isaías capítulo 51, versículo número 11: ciertamente volverán los redimidos de Yahweh. Volverá a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido irán. ¿Te das cuenta? Volverán los redimidos de Yahweh. ¿Quiénes son los redimidos de Yahweh? El pueblo de Israel, disperso por las naciones. Ahora, leímos ahorita que volverán. Repito, volverán los redimidos de Yahweh. El leer volverán quiere decir que por un tiempo estuvimos allí entonces. Quiere decir que regresaremos a nuestra verdadera identidad como pueblo de Israel. Sin embargo, hoy día vemos cómo lamentablemente la casa de Israel está tan apegada a las religiones, está tan acostumbrada, siguiendo doctrinas de hombres tan apegadas a Roma. Mira, hoy lo vemos. Hoy día vemos cómo guardan un calendario de origen romano. Hoy día vemos cómo guardan un día de reposo de origen romano. Acompáñame a Zacarías capítulo 14, versículo número 16. Zacarías capítulo 14, versículo número 16. Dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y ojo, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de Sukkot. Fíjate muy bien, ¿cómo le van a hacer los seguidores de las religiones? ¿Cómo le van a hacer los seguidores de cualquier denominación que tú quieras, ponle el nombre que tú quieras, para comenzar el milenio celebrando la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, si ni siquiera saben lo que es ni cuándo se celebra? ¿Cómo le van a hacer? Isaías capítulo 66, versículo 10 al versículo número, vamos a leer hasta el versículo número 24. Isaías capítulo 66, versículo 10 en adelante. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Yahweh: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Yahweh para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor.
y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahweh juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Ojo con el siguiente versículo, versículo número 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahweh. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Ojo con el versículo 23 nuevamente. Y de mes en mes, y de día en reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Y saldrán y vendrán los cadáveres de los hombres que se rebelaren contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Mira, estas son palabras de exhortación muy fuertes. Ayer lo platicábamos. Shabbat justo es el estudio de la Torá. Pero el estudio de la Torá muchas veces implica exhortación, palabras de reprensión para su amado pueblo. Por lo tanto, no solo basta con ser oidores, debemos ser entonces hacedores. ¿Te has preguntado por qué es que la iglesia cristiana no reconoce a Jerusalén como su casa? ¿O por qué es que hay tanto rechazo por lo que suene a la casa de Judá? A ver, ¿cómo es que Yahweh viene con su furia contra los que comen carne de cerdo? Si supuestamente Yahshua nos hizo libres de comer lo que nosotros quisiéramos, como nos ha enseñado justo la religión. A ver, ¿por qué el pasaje habla de los hijos de Israel y no habla de la iglesia? ¿Te has preguntado esto? ¿Por qué no se refiere a los escogidos de entre los pueblos como pastores? A ver, otras preguntas. Por último, ¿cómo es que cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, iremos de mes en mes y de día de reposo en día de reposo a adorar a Yahweh? ¿Será que iremos en enero, en junio, en agosto? Que por cierto son nombres en honor a las deidades del Imperio Romano. ¿O será que los meses ordenados por Yahweh se refiere al mes de Abib, que es el inicio, el mes de Tishri, el mes de Elul, el mes de Ab? ¿Será que el día de reposo, el día séptimo ordenado por Yahweh? ¿O será que iremos de domingo en domingo como ordenó Constantino? Amado pueblo de Israel, sé que no es fácil confrontar lo que por mucho tiempo te han enseñado y que lo que por mucho tiempo hemos creído, a lo que realmente demanda de nosotros Yahweh, que es Yahshua. Así como les dijo Joseph a sus hermanos, aquí no hay culpables. Esto era el plan de Yahweh. Y el plan hoy es abrirnos los ojos y retornar a la senda antigua. Volver a la palabra de Elohim, pero tal y como está escrita. Y recuerden, solo esto, no hay mucho tiempo. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov. Bendiciones.